El Museo de los Niños es una de las obras culturales más reconocidas de este país. ¿Qué sería de los niños sin la visión de su fundadora, doña Gloria Bejarano de Calderón, con quien vamos a repasar 30 años de historia, de sonrisas, de cultura y de ciencia también? Vamos y acompáñenos. Bienvenidos a Lo que Importa, un programa sobre la realidad nacional. Les saluda Alejandra Fernández Bonilla, aquí por Canal 15 UCR. Un gusto de estar en la familia, en su hogar, para que junto a Canal 15 les contemos lo que es la extraordinaria historia de 30 años del Museo de los Niños. Y este museo no sería posible sin, como lo dijimos al inicio, sin esa visión extraordinaria de nuestra invitada especial, que es doña Gloria Bejarano Almada, quien adoptó la nacionalidad costarricense por decisión. Usted va a conocer a esta mujer ya desde otra óptica, porque posiblemente la han oído hablar de ella, de su rica vida política junto al expresidente de la República, don Rafael Ángel Calderón Fournier. Un gusto tenerla, doña Gloria, aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Alejandra, bueno, bienvenida. Muchas gracias también aquí junto con el equipo del Canal 15. Es extraordinario ver transformado este sitio de terror, este sitio del horror, como usted en alguna otra oportunidad lo ha dicho, y muchas personas vinculadas al museo lo han expresado. 30 años después, ¿cómo siente esa transformación? ¿Cumplió sus expectativas? ¿Fue lo que usted había visto en un momento que muchas personas que la acompañaban nunca lo vieron? Sí cumplió con las expectativas y creo que la superó, porque realmente el desarrollo que ha tenido el Centro Costarricense de Ciencia y Cultura ha sido extraordinario a lo largo de los años. Este lugar era verdaderamente fantasmagórico y al principio no había mucha fe en que este lugar pudiera servir, pero a lo largo de los años ha demostrado que era una estructura hermosísima, que tenía la capacidad de albergar un complejo cultural y que gracias a la gente que ha sido parte de este proyecto hoy en día está consolidado, sigue creciendo, todos los días tiene capacidad de innovación y sigue presentando nuevas áreas de aprendizaje, de cultura, de enriquecimiento educativo, no solo para los niños y los jóvenes, sino para el costarricense en general.
Sí, es un centro de cultura, no solamente es el Museo de los Niños, el Castillo de los Sueños, como le dicen muchos, y ustedes alojan ese lema, el Castillo de los Sueños, el Castillo de las Risas, el Castillo de las Ilusiones, diría yo también, porque precisamente cómo fue el inicio. Usted cuenta en varios momentos, en documentales, etcétera, que han recogido esa visión, que inicialmente fue un proyecto que usted vio que vio un modelo en otro país. Denos esos antecedentes ricos para aquellas personas que tal vez no conozcan esos detalles. Bueno, Alejandra, vea, este lugar realmente viene a reunir una serie de proyectos que a lo largo de los años de participación política me fueron apareciendo. O sea, ¿por qué invertir en educación? ¿Por qué hacer algo relacionado con los niños? Bueno, porque a lo largo y ancho de este país, el costarricense lo que me pedía cada vez que los visitaba era una mejor educación para sus hijos. Entonces yo me enfoqué mucho en buscar algo que respondiera a ese clamor de la gente. Costa Rica se ha caracterizado por ser un país en el cual yo creo que uno de los pilares principales de su crecimiento como nación, como democracia, ha sido la educación. Las escuelas públicas, el otro día comentaba con unas personas que están haciendo una inversión aquí de una sala nueva, que por ejemplo han encontrado una respuesta extraordinaria en los colegios técnicos profesionales. ¿Por qué razón o cómo se da eso? Bueno, yo creo que es, por un lado, la vocación del costarricense, por otro lado, esa visión de futuro que tiene el costarricense de saber que es a través de la educación que una nación se puede consolidar, que es una nación a través de la cual se puede desarrollar en todos los campos. La educación y la cultura son la base de los pueblos. Vea usted los pueblos que mantienen su cultura, su educación, su formación a las nuevas generaciones, son los países que crecen, se desarrollan y progresan. Bueno, pero no precisamente ese es el escenario que estamos viendo y un poco antes de la pandemia, pero se ha acrecentado y no lo dice doña Gloria, no lo digo yo, lo dice un estudio muy reconocido que es el estudio del informe del Estado de la Nación sobre educación. Dijo, hay un apagón. Y sí, a veces ha habido una serie de factores que han incidido terriblemente en el campo de la educación. Por eso yo en un principio traté de hacer un apoyo a la educación externo al sistema, algo que pudiera apoyar a eso y que a través de aquí, pues este espacio sirva a la educación. Es un complemento. Es un complemento. Yo en un principio había pensado, lo que se me había venido a la mente era hacer un museo de juguetes, siempre lo cuento, un museo en el cual los niños a través del juego descubrieran habilidades, destrezas, gustos, su potencial, pero en eso me encontré con un museo, el primero que yo vi, el Museo Venezolano, del Museo de los Niños, en donde ese aprender jugando era algo, bueno, que me dejó impactada, al punto pues que apenas llegué, le dije a Rafael Ángel, vengo de ver esto, quiero hacer esto. Después usted ve, la Galería Nacional responde también a otra situación. Hay muchas pinturas en colecciones privadas de pintores costarricenses que yo sé que los pintores hubieran querido pues que el pueblo en general las disfrutara y no es posible. Entonces en un momento yo les pedía a muchas familias que si me prestaban esos cuadros y me los prestaron. Maravilloso. Sí, pero no había dónde ponerlos. Y de ahí nace la idea de la galería. Vamos, pero antes de pasar a la idea de la galería, comentando el tema de cómo nace este museo, usted cuenta que es el ministro don Orlando Morales
el ministro de Ciencia y Tecnología, quien le dice que efectivamente hay este lugar que podría desarrollar esa visión. Y yo pienso, ¿por qué no el ministro de Hacienda? Bueno, por una razón muy simple, no lo tenían del edificio ellos. Cuando yo le llego a preguntar, a decir a Rafael Ángel que yo quería hacer el Museo de los Niños, me dice, sí, pero no hay plata. Nunca hay plata. Entonces, llego y le digo, bueno, entonces conseguime un espacio, un galerón, un terreno, un viejo edificio, lo que sea. Me dice, bueno, hagamos una cosa, llegate a Consejo de Gobierno y planteáselos a los ministros, así de una vez les preguntas qué les parece la idea. Entonces les hablo del tema, les digo, ¿y ahora quién tiene un lugar? Y todos se volteaban a ver como diciendo, no tengo espacio, no tengo, ¿verdad? Y en eso Orlando alza la mano y me dice, vea, doña Gloria, yo tengo a mi cargo la antigua penitenciaría, porque haya habido una serie de proyectos anteriores. Esto pasó por ser desde Asamblea Legislativa, Casa Presidencial, Museo de Artesanía, cientos, o sea, hubo muchas propuestas para aprovechar el edificio. Eso durante 12 años, ninguno de estos proyectos se concretó. Entonces, el último le había caído a la oficina, al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Por eso me dice, ahí está el edificio. Dice que, por cierto, lo van a empezar a derrumbar, porque como no le han encontrado uso y está en ruinas, lo van a derrumbar y se va a construir la central camionera. Se salvó de ser derruido. Sí. Entonces, todo el mundo se opuso en el momento, dijeron, no, Orlando, no es el lugar, no, Gloria, la penitenciaría, el mal nombre, lo que se vivió ahí, todo lo que usted se puede imaginar. Pero a mí me quedó la idea y yo me vine para acá. Esa tarde le dije al chofer, vámonos para la Penny. El pobre chofer me volteó a ver como diciendo, la perdimos a la señora. Y me vine, y yo desde el momento que subí y vi aquellos muros y aquel castillo, dije, de aquí no me sacan. O sea, de primera entrada, tenía un elemento mágico, un castillo en San José. Un castillo en San José. Vamos a hacer aquí una pausa y enseguida continuamos con ustedes con esa idea de doña Gloria que quiso impulsar y que hoy la vemos en el Museo de los Niños, un castillo en San José. Costa Rica, su tierra y su gente, es una de las salas en donde estamos. ¿Cuál fue la idea de transformar lo que es Costa Rica en esta sala? Bueno, yo creo que los niños tienen que identificarse con su historia. Este pabellón tiene un orden lógico, venimos del espacio, caemos en la tierra, caemos en nuestros ecosistemas y entramos a Costa Rica, tierra y gente. ¿Quiénes somos? Y lo hacemos a través de viviendas. Vea que cada vivienda representa una época en la historia de Costa Rica y se repiten los mismos elementos, la religión, la parte tecnológica, digamos, a través de la cocina, la comida, la producción. Vamos repitiendo los mismos elementos en cada casa para que el niño entienda cuál ha sido la evolución de su país, que vea que todavía comemos pejibayes, cacao, ñampí, tiquisque. O sea, que vayan identificándose con su país. Llegamos de la parte indígena, llegamos a la conquista. Entonces aquí pues pueden ver cómo hubo una presencia, una nueva religión, se trajeron nuevos animales a ser parte de la vida diaria del costarricense. Ya para el siglo XVIII ya había haciendas, había una producción ganadera, había la presencia de personas que habían sido traídas de las islas del Caribe y de África. El comercio, ¿quiénes lo realizaban? Los piratas. Había piratas. Las leyendas, ¿qué dicen las leyendas de nosotros? Que tenemos muchas. Que tenemos muchas. Viene la siembra de café. Estamos en una casa que ya es
de prácticamente finales del siglo XVIII, donde está la presencia de la aristocracia, la policía, el comercio que se hacía a través de las tienditas que traían productos del norte, del sur y de Europa. Es interesante eso porque habla mucho de Costa Rica. Aquí podemos ver en las casas del siglo XIX la presencia de una cocina. Hemos evolucionado mucho de los palitos del principio, ¿verdad? Y ya tenemos nuevos productos como el tamal, el café. El niño va entendiendo que es parte de todo esto. Vemos, por ejemplo, el pupitre. Nos habla de la educación. Este es un pupitre original. Es un pupitre original. Es un pupitre original. La sala, y cada casa representa una región de Costa Rica. Aquí, por ejemplo, estamos en Limón y nos habla pues del ferrocarril para transportar los productos al puerto, nos habla de la exportación. Es una forma de explicarle al niño cuáles son sus raíces. Hasta llegar al siglo XXI hoy en día, ¿verdad? Al siglo XXI, pero formado por el siglo XX, que no lo podíamos dejar afuera. Que no lo podemos dejar afuera. Y entonces usted ve la cocina, ya no es la cocina de hierro, ya no son los palos. Usted ve la entrada de nuevos alimentos que hemos adoptado, las hamburguesas, los hot dogs. O sea, es toda la evolución de cómo hemos ido creciendo. Bueno, vamos a decirles que continúen en compañía del Canal 15 porque tenemos más de este programa especial sobre los 30 años del Museo de los Niños. Estamos de regreso con Lo que Importa, aquí con este programa especial. Hoy estamos desde el Museo de los Niños, en donde esta maravillosa obra ha cumplido 30 años de funcionamiento. Pero ¿cómo cumple una obra de estas con tanta demanda, con tanta desafío de estar innovando? ¿Cómo la han logrado ustedes que esto se mantenga? Bueno, ve Alejandra, yo creo que aquí hay varios factores que inciden. Por un lado, yo creo que es un proyecto que el público ha reconocido como un proyecto que le interesa, es un proyecto que visitan. Nosotros, por ejemplo, el Museo de los Niños tiene una visitación anual aproximadamente de 330,000 niños, solo el Museo de los Niños. La Galería de Arte es un espacio que era una necesidad sentida de nuestros artistas y del público que le gusta venir a compartir la obra pictórica, escultórica de nuestros artistas. Sí, que aquí se van ustedes hacia las artes plásticas, en donde quieren dar, volver a poner en escena, digámoslo así, obras que están para grupos muy restringidos. Claro, aquí se abren las puertas y hay un acercamiento de la gente. Por ejemplo, al principio era muy divertido porque cuando se inaugura, la galería se inaugura primero que el museo. Entonces la gente venía al museo y de pronto pasaban por aquí y decían, ¿y allí qué hay? Entonces la gente se empezó a acercar a algo que no tenían acceso antes. Eso es un factor. Otro factor creo que ha sido fundamental, el hecho de que ha contado el museo con apoyo de un personal extraordinario a lo largo de los años. O sea, ¿cuántas personas trabajan aquí aproximadamente? Hoy en día tenemos 190. Llegamos a tener 200 y pico antes de la pandemia,
que nos golpeó bastante. Era Tuvimos... mi pregunta, ¿cómo se mantiene un museo después de la pandemia? Cuando oíamos las noticias de todos los lugares donde los centros de arte y de cultura estaban pasando grandes necesidades. Bueno, pasamos grandes necesidades, pero volvemos a lo mismo, el personal tiene la habilidad de adaptarse y transformarse de acuerdo a la necesidad del momento. Entonces, por ejemplo, echamos mano del Auditorio Nacional. Había muchas empresas que necesitaban hacer videoconferencias, necesitaban hacer reuniones virtuales, necesitaban proyectos de producción para poder seguir sus negocios. Entonces, se utilizó esa área y se concentró más la actividad en ese sector. Obviamente tuvimos que prescindir de más de la mitad del personal, lo cual para nosotros fue trágico, porque el personal tiene una formación. Vayamos, por ejemplo, a los guías. Los guías son estudiantes universitarios, de tecnológicos. Yo quiero que usted jóvenes. me cuente eso, porque es una labor encomiable que hacen ustedes con la juventud para que puedan tener la oportunidad de trabajar y de seguir con sus estudios. Claro, porque para los jóvenes no hay mucha oportunidad de trabajo. Entonces aquí tienen la oportunidad de trabajar medio tiempo, estudiar medio tiempo, contar con el apoyo de los profesionales que tenemos en el centro que les ayudan. Y algo muy interesante, es un grupo interdisciplinario. Entonces estos chicos proponen de pronto actividades, lo que usted se puede imaginar. Entonces la dirección analiza junto con el equipo la viabilidad de esos proyectos y muchos de ellos se ejecutan. Entonces para un estudiante tener un espacio donde probar su visión, su proyecto, pues lo anima mucho. Y en diferentes áreas. En diferentes áreas, porque hay 46 salas y ellos tienen que manejar la información de todas estas salas porque rotan. No se concentran en una sola. No, ellos tienen que rotar. Y entonces, cuando ellos dejan de trabajar aquí, porque ya pues sus expectativas, su ciclo se cumple, pero nosotros, digo yo, devolvemos a la sociedad muchachos formados en muchísimos campos, no solamente la parte educativa y conceptual, sino que tienen la posibilidad de haber trabajado en un espacio donde el trabajo en equipo es fundamental, donde las habilidades blandas son consideradas, donde ellos pueden desarrollar su inteligencia en no solamente lo concreto, sino tienen que tratar público, tienen que atender niños, tienen que responder a situaciones especiales, tienen que saber de las salas. Entonces es una labor que a mí en lo personal me llena mucho de satisfacción porque complementa el trabajo del resto del equipo que es más permanente. Hay una retroalimentación entre lo de planta permanente y esos que pasan temporalmente por el museo. Alejandra, ¿y qué más importante que tener un pensamiento fresco, una visión fresca que nos permite, usted comentaba la parte de la evolución, que nos permite estar constantemente en evolución porque ellos vienen con nuevas ideas, vienen con nuevas propuestas. Y muy inteligentes ustedes porque van a ser grandes defensores del museo de los niños, de este castillo y de este centro de ciencia y cultura. Pues sí, pero es lo que le digo, es una serie de factores muy interesantes la que nos ha permitido seguir adelante con el proyecto. Otra cosa importante es la estructura que tiene o sea, cómo está conformada la parte estructural. Es una fundación sin fines de lucro que por esto, a lo largo de estos 30 años, ha sido la encargada de administrar un proyecto de índole privado en un bien público que se le ha otorgado en usufructo. Pero sí, imagínense solamente pintar este lugar. Sí. Acondicionarlo con cada sala. Acondicionarlo cada vez que hay un evento nuevo. O sea, se necesitan muchos recursos. La instalación eléctrica, cuéntenos cómo llegó la instalación eléctrica al Museo de los Niños o parte de la instalación. Bueno, esa es otra parte. Muchas veces cuando se está creando un proyecto, uno se hace la idea que el recurso que se tiene que buscar es solamente el recurso económico. El dinero. El dinero en efectivo. Y no.
O sea, nuestras instituciones, tanto públicas como privadas, tienen una gran cantidad, un potencial muy grande para dar. Por ejemplo, usted nos dice de los alambres. Bueno, toda la parte eléctrica fue donada por Conducen. Una empresa privada. Una empresa privada que nos donó toda la instalación. Obviamente había después pues, que contratar a la empresa que lo hizo, que reconstruyó la penitenciaría. Pero, por ejemplo, los sanitarios, todos los sanitarios del lugar fueron donados. Los pisos, hubo partes del museo que los pisos fueron donados por una empresa. Entonces, bueno, yo voy a decir también esto y contar la historia, porque aquí donde estamos grabando es muy interesante ver que un vitral que conforma parte del techo de la estructura, que es maravilloso y muy bonito, fue también donado. Sí, claro, fue donado. Entonces, es lo que yo le digo, hay un gran aporte de empresas, de la sociedad, de las instituciones, que hicieron posible que esto se pudiera levantar. O sea, ¿cómo empezó? Cuando yo llegué aquí, Alejandra, esto era verdaderamente una ruina. Daba miedo entrar. Se habían robado los techos, había paredes con moho, árboles, de las celdas salían murciélagos, serpientes, ratas, esto parece un zoológico. Y no se podía ni siquiera entrar, la mugre era algo espantoso. Y yo necesitaba traer gente para que se enamoraran del proyecto. Y lo que yo las traía y decía, está loca la señora. Pero yo no puedo terminar este bloque sin preguntarle cómo fue, en qué año empieza usted y cómo cumplen con el cronograma estricto para pocos días antes de terminar la administración poder abrir el museo. O sea, porque en lo que se cuenta, en lo que se puede ver en las fotos, efectivamente esto daba miedo entrar aquí. Entonces, ¿cómo se puede cumplir una obra para que finalmente, con un estricto cronograma, se llegue a esa puntualidad? Bueno, esa es la forma como lo hicimos. Los planos de este lugar fueron hechos por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que tiene extraordinarios arquitectos y ingenieros. Entonces, lo que hicimos fue ir separando la construcción. Entonces, primero se construyó el castillo. ¿Por qué? Porque yo necesitaba que la gente viera que íbamos en serio, que esto estaba funcionando y que sí lo íbamos a hacer. Que tuviera visibilidad. Que tuviera visibilidad. El lugar se limpió a través de los bomberos, los scouts, los mismos privados de libertad vinieron aquí a trabajar varios meses a limpiar el lugar. Todo eso se hizo. Pero después había que contratar una empresa. Pero entonces no contratamos una empresa. Se contrató una empresa para construir el castillo, mientras se terminaban los planos del primer pabellón. Sí, eran por módulos. Por módulos. Entonces contrató otra empresa. Después una tercera, otra tercera. Y ya cuando había terminado la primera, la trajimos para acá. Entonces fueron 3 empresas constructoras trabajando simultáneamente a un ritmo que no le puedo decir, pero con el apoyo de, como le digo, de instituciones que se pusieron la camiseta y nos ayudaron en todo lo que era la elaboración de planos. En la junta directiva de la fundación teníamos un ingeniero y un arquitecto, don Carlos Escalante y don, se me fue el nombre, Jiménez, ahorita fue, nos ayudaron en sus empresas a revisar los planos y a verificar. Entonces fue un trabajo en conjunto, Estado, fundación, empresa privada, la que nos permitió acelerar la construcción, porque yo estaba convencida que si nosotros no entregábamos esta obra terminada antes de que terminara el gobierno, esto no se abría o se utilizaba para otra cosa. Entonces, primero se abrió la galería en noviembre del 93 y el 27 de abril abrimos ya propiamente el centro. Años más tarde, como 6 años más tarde, hicimos el Auditorio Nacional. No hace mucho tiempo se abrió el Museo Histórico Penitenciario. En el 2017 leí yo. Sí, en el 2017, pero ese nos tomó más de 8 años de investigación, porque no había nada, absolutamente nada escrito sobre la historia del lugar.
y lo que había eran leyendas urbanas que nosotros tratamos de verificar a través de quienes administraron el lugar, de quienes cuidaron el lugar, de quienes estuvieron aquí recluidos, de las familias y de los vecinos. Nos vamos a quedar con esas leyendas urbanas que ya nos va a contar más detalles doña Gloria, específicamente del Museo Penitenciario. Doña Gloria, esta es una de las últimas salas del Museo de los Niños. ¿Cuál es el objetivo y por qué los niños o los niños y adultos no se la deben perder? Bueno, porque esta es una sala mágica, hermosa, en la cual les enseñamos cómo ha sido el proceso de la historia de la escritura, cómo ha sido que el ser humano es el único ser viviente de la Tierra que sabe escribir. Y son 5 culturas las que desarrollan a lo largo de los siglos la escritura. Tenemos aquí, por ejemplo, Mesopotamia, Egipto, China, India. Y lo importante es que los niños y los jóvenes aprendan acerca de cómo la humanidad fue desarrollando el arte de escribir, el arte de pasar de un papiro que se leía caminando a un libro hecho de papel que inventaron los chinos. O cómo es posible que los libros hayan surgido en una forma tan tardía. Cómo fue todo un proceso en el cual pues, los seres humanos necesitaban registrar su comercio, necesitaban registrar el paso de los astros, necesitaban registrar una serie de informaciones que querían guardar y que nosotros y las nuevas generaciones no pueden perder de vista la importancia que tiene para su desarrollo neurológico, intelectual y cultural, leer y escribir. Leer y escribir es algo de lo fundamental para cualquier ser humano. Vamos con más información desde otro punto del museo. Regresamos aquí desde otro punto del Museo de los Niños, de esta obra maravillosa que es el Centro Costarricense de Ciencia y Cultura, en donde estamos celebrando los 30 años de funcionamiento continuo con su gran visionaria, la que echó a andar este proyecto, que es doña Gloria, y queremos hablar un poco de lo que ha sido el Museo Penitenciario. Aquí estamos, detrás de nosotros se puede ingresar a este museo. Este museo es único. ¿Cómo inició usted con esta idea? Porque no arrancó desde un inicio, pero tiene muchas particularidades que lo hacen casi único. No desconozco si hay algo parecido en el territorio costarricense. Pues yo tampoco sé si hay algo parecido, pero sí el proyecto estaba desde la concepción, donde usted lee el proyecto que se presentó originalmente, ahí está. En el momento que yo entré a este lugar y separé por secciones, dije aquí iré al museo, aquí la galería, allá un auditorio y aquí la recuperación de la historia del lugar, porque somos muy dados a borrar la historia. Y el Museo Penitenciario
nos viene a hablar de una realidad que se vivió en Costa Rica y que por mucho tiempo la ignoramos. Recuerde que los que pasábamos por la avenida cerrábamos los ojos y no veíamos ni siquiera para acá. Cuando empezamos a averiguar más sobre el lugar, había muy poco escrito. Estaban algunas referencias de gente que había sido enviada a Europa, el arquitecto Beche, a ver qué era lo que estaban haciendo allá para atender la población penitenciaria. Por eso este edificio tiene una construcción panóptica. ¿Qué significa eso? Panóptica es que son pabellones con una torre central desde donde se vigilan los diferentes espacios. Este mismo tipo de construcción existe en una cárcel en Pensilvania, una cárcel en México, Lecumberri, que después se transformó en el Archivo General de la Nación. Hay una parecida en Ushuaia, hay otra en el Caribe, en una de las islas del Caribe. Y nosotros, bueno, nos tocó en suerte tener este edificio. Entonces, yo desde el principio separé y dije, la historia se tiene que contar. Pero a la hora de querer contarla, no teníamos elementos. ¿Cuánto tardaron en recoger toda la información? Tardamos 8 años entrevistando personas que trabajaron en el lugar, administradores, policías, internos, familias de los internos, visitantes, estudiantes, porque aquí venían a hacer mucho el servicio comunal universitario, venían aquí abogados, el trabajo comunal, venían universitarios, venían médicos. Hay historias divertidísimas, por ejemplo, el doctor Árvalo Salas, que venía aquí a visitar a los enfermos y los recibía en donde estuvimos ahora, en el pabellón que es la galería. Allí tenía sus oficinas Huitite, porque él era digamos, el señor de esa área. Aquí recordemos que llegó un momento, contado por los mismos internos, que la policía no pasaba de la rotonda. Y entonces esto era tierra de pandillas. Los hijos del diablo, los nietos de Satanás, los escorpiones, que eran los que controlaban el lugar. Entonces, el Museo Penitenciario hace un recuento de esa historia, de cómo empezó, cuáles eran las metas que se habían puesto, cómo se fue deteriorando el lugar, cómo llegó a ser este lugar de horror, de muerte, de violación a los derechos humanos, de oscuridad, porque este era un lugar donde era invivible. Doña Gloria, algo interesante y es que me informaron que la información que ustedes recabaron y cómo quedaron diseñadas los calabozos que forman parte de este museo penitenciario fue validada por los mismos presos. Vino algunos, no sé quién será, pero vino y validó que exactamente todo. Me llamaba la atención que hablaban de que lo único que faltaba era el olor. Bueno, sí, porque cuando yo llegué aquí y ya tomé la decisión de que este iba a ser el lugar para construir el centro, lo primero que hicimos fue fotografiar todo el lugar, para mantener la memoria visual de cada uno de los lugares cómo estaban. Y las celdas fueron retratadas. Entonces allí pudimos ver, por ejemplo, cómo todavía quedaban periódicos de las quinceañeras que aparecían en los periódicos de aquella época, de los deportistas, estaban los restos de las mesas que usaban, mesas, de los platos de peltre, o sea, toda esa parte se rescató y se reprodujo. Los grafitis se les dio tratamiento de obra de arte, entonces los grafitis que están en las celdas son los originales, que es muy interesante. Rafael Ángel fue el que nos hizo la acotación. Usted visitaba todo el centro y no había escrito en las paredes un solo insulto, una sola grosería. Eran pensamientos de pensar que era yo libre y ahora estoy preso. Y Dios nos ampare y Dios nos cuide. Oraciones, eran cosas positivas. Qué casualidad, en medio de tanto horror, ese pensamiento o esa nostalgia por recobrar lo bueno de la vida. Lo bueno del ser humano. Y entonces usted de pronto encuentra una imagen de Cristo a la par de un Mickey Mouse. La única imagen que es sumamente impactante es la que está en el último salón aquí en el Museo Penitenciario a mano derecha. Es una mujer con sangre saliendo de los ojos, una mujer
impacta la dureza de esa imagen, pero el resto son por lo general buenos pensamientos, imágenes, como le digo, de diferentes figuras, un hombre a caballo, no sé si son épocas de nostalgia, posiblemente el señor era un jinete, y todo eso se conservó. Y la investigación fue validando con los testimonios de unos y de otros. Por ejemplo, aquí había una leyenda urbana de que se había jugado fútbol con el corazón de un preso. Entonces nosotros siempre teníamos la idea si esto había sido cierto, si a ese grado de maldad se había llegado. Y varios de los internos confirmaron que en el pabellón donde hoy es Museo de los Niños 2, allí residían los hijos del diablo. Los famosos hijos del diablo. Los famosos hijos del diablo. Y que entonces ellos se enteraron que uno de los internos que le lavaba la ropa a los guardas usaba esa salida para ir a lavar la ropa para llevarles información de lo que pasaba acá adentro. Entonces lo catalogaron como un soplón, pero no es que actuaron inmediatamente, como buenos costarricenses, lo pusieron a votación, si lo mataban o no lo mataban. Eso fue lo que nos contaron. Y la mayoría decidió que sí, que no se podía permitir tener un soplón adentro. Entonces lo matan, le sacan el corazón y como escarmiento juegan fútbol con él. Para que haya un aprendizaje para que haya un aprendizaje del resto de la población penal, que vean que no es jugando, que el que traiciona a la población penal tiene sus consecuencias. Y como esa, un montón de historias terribles de cómo llegaban los muchachos aquí y los capturaban y los subastaban para después ser lo que ya todos podemos imaginar. O sea, hay muchas historias. Yo quiero preguntarle esto porque es realmente horroroso saber que existía una penitenciaría en donde los que habían cometido algún acto delictivo o algo que eran antisociales y eran recluidos aquí, eran niños, mujeres y adultos, todos convivían. Originalmente la prisión sí albergó niños, mujeres y adultos y hombres. Al poco tiempo la prisión se inaugura más o menos en 1909, 1910 y inmediatamente para el 17 más o menos salen los niños porque hay una protesta de que los niños no pueden estar aquí. Sin embargo, hay fotografías de niños en fotos muchos años más adelante. O sea, era esa ambivalencia que había de que las cosas, era muy difícil. En un momento donde usted no tenía cédulas, donde no había fotografías, aquí hay cuentos divertidos dice uno de unos gemelos, que entraba uno a hacerle visita y salía el otro y pasaba una semana y a la semana venía el gemelo y se quedaba. O sea, ese tipo de cosas se daban porque no había mayores protocolos de seguridad, no se usaban. Y las mujeres salen más adelante primero a una cárcel a Guadalupe y después pasan al Buen Pastor. Yo quería, antes de finalizar este bloque, preguntarle, pues estamos hablando de las cosas horrorosas que sucedían en ese momento, en este ambiente que se transformó totalmente, pero ¿por qué debemos ser buenas personas? ¿Por qué el museo trata de simbolizar eso de rescatar la cultura, la ciencia y las sonrisas de los niños? Bueno, primero porque yo creo que nadie merece lo que se vivió aquí. Aunque sea usted un delincuente, usted tiene derechos humanos que deben de ser respetados. Y los seres humanos tenemos que aprender a ser buenos porque la humanidad necesita buenas personas para crecer, para desarrollarse, para atender a las nuevas generaciones, para servir de ejemplo, para cultivar los valores que le dan a un pueblo su base para crecer, para presentarse ante el mundo como lo ha hecho Costa Rica, como un país de principios, un país amante de la paz, de la democracia, de la educación. Hemos sido un ejemplo en América Latina y el mundo. O sea, Costa Rica es reconocida en el mundo entero como una nación ejemplarizante. A mí me ha tocado la dicha de viajar mucho y cuando digo que soy de Costa Rica, todo el mundo solo cosas buenas tiene que hablar de nuestro país. Y eso es porque el ser costarricense es un ser bueno, de buenas costumbres,
de buenas intenciones. Y eso no lo debe de perder el tico, porque esa es su razón, su idiosincrasia. Doña Gloria, nos vamos a quedar con esas palabras para continuar con este programa especial, y me gustan esas palabras de Doña Gloria: hay que ser buenos ticos, buenas personas, y ya no se aparten de Canal 15 UCR, continuamos con más de este programa. Doña Gloria, estamos propiamente donde están el Museo Penitenciario, que recobra estas celdas originales. ¿Qué simboliza eso para los costarricenses? ¿Qué puede darle de imagen a los que nos están viendo sobre estas cárceles? Bueno, es la historia de un lugar, es la historia de un país. Aquí lo mismo hablamos de una situación que se dio con la ley de ambulancia. Perdón, no la ley de ambulancia, la ley que metía a las personas a la cárcel si no tenían un trabajo. Vagancia. La ley de la vagancia. La ley de la vagancia, que venía gente del campo a buscar trabajo, y mientras no lo encontraban, los encontraba un policía en la calle, venían y los dejaban aquí. Gente inocente. Violatoria de los derechos humanos. Violatoria de los derechos humanos. Tenemos también casos de presos políticos. Tenemos historias muy tristes como la de José León Sánchez, que se le acusa. José León estuvo aquí. Tenemos historias como los presos que venían de la costa hacia San José y en el Codo del Diablo son ajusticiados. Entonces, no solamente es la historia de la cárcel, es la historia de un país. De una época. De una época, de un momento que se dio, y cómo de haber sido una cárcel ideal para la recuperación de las personas que delinquían, se convirtió en una escuela de crimen. Son lecciones que nos da la historia que tenemos que aprender para no repetirlas. Pero parece que las estamos repitiendo. Pues a veces cometemos ese error de repetir las historias. Porque las cárceles están en hacinamiento y con jóvenes que han sido echados al sicariato. Bueno, eso es uno de los grandes problemas que tienen hoy en día nuestros pueblos. ¿Cómo lograr que nuestras juventudes se mantengan en el camino correcto? ¿Cómo lograr que los jóvenes se vuelvan a apasionar por el estudio, por la formación, por la superación personal, que no caigan en el camino fácil? El otro día había una noticia muy interesante de Argentina, no sé si usted la vio, que en un equipo de fútbol habían llevado a un streamer con una t-shirt al partido de fútbol, lo habían puesto 1 minuto y lo habían sacado sin siquiera tocar bola. Un marketing. Me parece muy lógico, pero los futbolistas mismos reclamaron y dijeron: este mensaje está equivocado. Estamos enseñando el camino fácil para que los chicos crean que sin entrenar, sin prepararse, sin llevar todo lo que es la disciplina de un futbolista profesional, puede llegar a pisar una cancha de fútbol. Bueno, creo que ese ejemplo se puede aplicar a cualquier campo. Nosotros tenemos que rescatar para las nuevas generaciones que el surgir no es espontáneo. A todas las personas que han surgido les ha costado trabajo, les ha costado esfuerzos, sacrificios de sus familias, de ellos mismos, de tener oportunidades que les permitan
ver más allá. Aquí, de las cosas que más me satisfacen, Alejandra, es que más de una vez me ha topado con padres que vienen con sus chiquitos y me han dicho que ellos en el museo descubrieron su vocación. Bueno, eso es muy interesante. Más de uno descubrió la vocación en el Museo de los Niños, todo lo contrario a lo que debe ser la prisión, el delinquir y el ver la vida fácil, como decía doña Gloria, que nunca es fácil para quienes han triunfado. Vamos con más información de este programa especial desde otro punto. Doña Gloria, ya para llegar al final, ¿qué esperamos para los próximos 30 años del Museo de los Niños? Bueno, seguir innovando, seguir creciendo, seguir disfrutando en familia de un espacio de educación y cultura, pero yo quisiera interrumpirla porque le tenemos una sorpresa. ¿Qué es esto? ¿Cómo va a ser una sorpresa, doña Gloria? Si más bien la sorpresa es para usted. No, una sorpresa para usted. ¡Ay! Bueno, de aquí lo que me resta es despedirme de doña Gloria, despedirme de ustedes y despedirme de Canal 15. Que tengan un excelente año 2025 y que este programa sirva para mantener unido al pueblo costarricense. Muchas gracias.